Se les recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante el transcurso de la audiencia. Respetar y acatar las órdenes impartidas por el honorable magistrado. No hacer uso de celulares y mantenerlos apagados durante el transcurso de la audiencia, así como no realizar alguna clase de comentarios o gesticulaciones de aprobación o desaprobación respecto a las intervenciones y decisiones tomadas dentro de la audiencia. De igual forma, se prohíbe el consumo de alimentos. Deben permanecer en silencio. El uso de la palabra solamente lo autoriza el honorable juez. Preside esta audiencia el honorable juez Fabio Iván Afanador García. Por favor, se ponen de pie. Hoy martes 9 de abril del año 2013, siendo las 8:40 de la mañana, fecha y hora señalados en la audiencia inicial llevada a cabo el día 5 de marzo anterior, en el proceso de nulidad electoral formulado por los señores Carlos Alberto Porras y Jorge Dilker Sánchez Moreno contra el concejal Hugo Alberto Barrera Benavides en su condición de miembro de la mesa directiva del Consejo Municipal de Sogamoso. Es del caso entonces iniciar la presente audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del nuevo Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, se declara abierta la audiencia y a continuación se les solicita a los intervinientes identificarse con número de cédula y tarjeta profesional para la parte que esté representado también por apoderado. Entonces tiene el uso de la palabra la parte demandante. Por favor, se identifican plenamente con número de cédula de ciudadanía. Jorge Dilker, muy buenos días a todos los presentes, a usted, honorable magistrado. Mi nombre es Jorge Dilker Sánchez Moreno, con cédula 9528321, concejal de la ciudad de Sogamoso. Buenos días, señor magistrado. Buenos días para las personas que nos acompañan. Mi nombre es Carlos Alberto Porras Castro, concejal de Sogamoso, y el número de mi cédula es 74 187 186 de la ciudad de Sogamoso. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Hugo Alberto Barrera Benavides, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.523.495 de Sogamoso. Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Darío Becerra Salazar, apoderado del demandado, identificado con cédula 9.526.912 de Sogamoso y con tarjeta profesional 58502 del Consejo Superior de la Judicatura.
Bueno, la presente diligencia tiene como propósito, tal como se advirtió en la audiencia inicial, practicar las pruebas decretadas en su momento. Como quiera que todas las pruebas fueron documentales, es del caso entonces incorporarlas al expediente las que se allegaron antes de la diligencia, darles la publicidad y garantizar el ejercicio del derecho de contradicción. Ese es el propósito de esta audiencia. Revisadas las pruebas documentales que fueron allegadas al expediente, el despacho hace la siguiente observación: la gran mayoría, si no todas, de los documentos aportados por la parte demandante relacionadas con las actas de sesión y asimismo con 4 CDs en donde presuntamente están las grabaciones del día de la sesión referente a la elección de la mesa directiva del Consejo Municipal de Sogamoso, son documentos, o mejor, son copias simples, porque fueron documentos que no fueron autorizados ni se les fue reconocida la autenticidad por parte de quien legalmente es el competente, esto es el secretario de la corporación. Si uno se detiene en cada una de las actas y en la forma como se allegó esos documentos, pues se observa que la parte demandante muy acuciosamente emprendió la tarea de sacarles copias a esas actas y asimismo con los cuatro discos compactos en donde están presuntamente la sesión, donde está grabada la sesión del día de la elección de la junta directiva, o perdón, de la mesa directiva del Consejo de Sogamoso. Eso en estricto sentido pues no se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la nueva legislación y los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales han flexibilizado esa rigurosidad en cuanto a los documentos. De acuerdo con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, si bien es cierto, la autenticidad de los documentos debe ser la regla general y un principio de derecho procesal, también es importante atender al criterio o al principio de la lealtad procesal. Eso significa entonces que vamos a leer y vamos a incorporar los documentos que fueron allegados. Si la parte contra la cual se aducen esos documentos manifiesta de viva voz y de manera expresa que no tiene objeción en cuanto a la modalidad o a la formalidad del documento, para el despacho serían pruebas válidas e idóneas. Eso atendiendo al principio de lealtad procesal, ya que estamos aquí las dos partes intervinientes, la parte demandada está representada por un profesional del derecho. Si definitivamente se insiste en la autenticidad de los documentos, me veré entonces en la obligación de suspender la diligencia para requerir copia auténtica de los documentos allegados. Pero eso entonces dependerá de la actitud procesal que se observe en esta diligencia, especialmente de la contraparte, es decir, de la parte contra la cual se aduce el respectivo documento. Vamos entonces a leer y a incorporar los documentos allegados al expediente. Al final de la diligencia les concederé la palabra a cada uno de los
intervinientes para que manifiesten, o hagámoslo al contrario, hagámoslo contrario. Me gustaría oír la oposición de cada uno de ustedes y al final nuevamente tendrán el uso de la palabra para referirnos entonces a la autenticidad de esos documentos y a la validez probatoria de los mismos. Entonces, quiero oírlos a ustedes y al final vamos nuevamente a concluir acerca de la formalidad de la prueba. Entonces, tiene el uso de la palabra inicialmente la parte demandante. Muy amable, señor magistrado. Pues nuestra posición y en virtud de alguna manera sobre el proceso de celeridad, pues nosotros no dejamos, digamos, el señor secretario del Consejo no remitió al tribunal, sino nosotros mismos tuvimos tomamos la posición de traer las copias, digamos, por la celeridad, porque pues el tribunal tuviese como la rapidez para poder interpretar y leer lo que allí dicen en las copias. Pero si eso no es posible, señor magistrado, le ruego que oficialmente el magistrado delegue o comisione algún despacho para que en el despacho del Consejo Municipal se obtengan las copias e igualmente se haga la cadena de custodia de los CDs como debe ser. Igualmente solicitarle, señor magistrado, que también por el proceso de celeridad, estas copias son, las actas son documentos públicos. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder a ellas y obviamente estas son válidas siempre que han habido alguna dificultad. Incluso algunas demandas que también cursan aquí en el Tribunal Contencioso han tenido referencia copias de estas mismas actas. Por demás, quería solicitarle, si es posible, la contraparte había solicitado una relación de los acuerdos. En la Gaceta del Consejo Municipal hay una relación de todos los acuerdos un poco más pedagógica, dijéramos así, porque el señor magistrado no conoce a veces allá el desenvolvimiento del Consejo Municipal. Entonces a ver si es posible aportarla dentro de las pruebas, si es posible, porque hay una relación un poco más completa al respecto, digamos, buscando la claridad de la posición que nosotros estamos demandando, que es el poco, digamos, más bien el no observar los derechos que tiene la oposición al interior del Consejo Municipal. Es eso, señor magistrado. Efectivamente, desde mi punto de vista, los documentos allegados, o mejor, el alcance que se le ha dado sobre la autenticidad de los documentos se ha flexibilizado mucho. Entonces, ya atendiendo a los criterios de celeridad procesal y de lealtad procesal, también es vital que las partes se ajusten a estos criterios a efectos de darle eficacia y validez a estos documentos. Por lo tanto, entonces, hay algunos documentos, la mayoría son documentos escritos, y está el otro documento que es el de los CDs, ¿sí? Sobre esos, en principio, el despacho no tendría ninguna objeción. Sin embargo, para efectos de garantizar el debido proceso y la contradicción de la prueba, es importante conocer la posición de cada uno sobre esos documentos. Bueno, entonces tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandada. Gracias, magistrado. Una posición como la que expresa el señor magistrado, en verdad a mí me complace mucho. Es decir, yo soy de la opinión que el excesivo rigorismo formal del procedimiento
ha sido un grave problema para el desarrollo de de la rama judicial en sí, del problema grave para los litigantes, y me parece que es momento de ir de que en este país vayamos acogiendo esa modernidad en el derecho procesal. En el caso en particular, sabemos que se están anexando unos documentos públicos por parte de los señores concejales demandantes, y pues no nos cabría a nosotros ninguna posibilidad de dudar de que corresponden a los que aparecen en el Consejo Municipal, y por lo tanto no tenemos ninguna clase de oposición para que estos documentos sin sello de autenticación o sin esos requisitos que se han venido exigiendo en este país puedan ser tenidos como válidos y eficaces dentro de este proceso. Gracias. Si la parte desea manifestar algo, bien tiene el uso de la palabra. Gracias, sí, señor magistrado. Totalmente de acuerdo con el abogado, lógico, pero me queda la incógnita de todas maneras, pues ellos hacen a llegar las copias. Yo confío en que pues anexen las copias, el total de las copias, y en su total dijéramos la cantidad de lo expresado en cada copia, y que pues no, a ver, que no se vaya a sustraer de pronto alguna parte de alguna copia. Es que por eso es el problema que se tengan en cuenta todas las copias del Consejo Municipal, ¿sí? No únicamente las que a cada uno nos convenga, y las actuaciones de cada uno de los concejales. Yo creo que pues de todas maneras, para dirimir un problema en el cual nos vemos inmersos, que es en si estamos en oposición y no estamos en oposición, o si pude haber sido electo como primer vicepresidente o no podía ser electo como primer vicepresidente. Eso es lo que nos atañe ahorita en este momento, ¿cierto, doctor? Pero por mí no hay ningún problema. Yo sé que dijéramos en los CDs no se pueden falsificar, no se pueden hacer nada con eso. Eso queda como queda en la sesión. Entonces pues no habría problema de que el señor magistrado pues acogiera los CDs esos sin objetarlos, en razón a que pues sé que es imposible que los señores concejales actúen de mala fe en ese tema. Gracias. Quiero expresar un saludo al señor agente del Ministerio Público, y quiero informarle que en este momento estamos poniéndonos de acuerdo en un tema probatorio. Gran parte de los documentos allegados, específicamente las actas de sesión, fueron arrimados en copia simple, y asimismo 4 discos compactos también fueron arrimados en copia simple. Atendiendo pues a los principios de lealtad procesal y de celeridad, los he interrogado a efectos de que manifiesten si tienen alguna objeción frente a la formalidad. He reiterado que el despacho no tiene mayor objeción frente a al formalismo del documento, como quiera que nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reciente han flexibilizado ese rigor probatorio. En cuanto a la preocupación que le asiste a la parte demandada, es del caso manifestarle lo siguiente: los documentos que fueron arrimados y que se van a incorporar al expediente son solos aquellos que fueron decretados en su oportunidad, sin documento ajeno
no sería válido incorporar documentos ajenos a los que fueron decretados en su momento. Entonces, solo aquellos documentos en los que el despacho decretó en su momento su incorporación. Asimismo, en esta audiencia, en esta diligencia, precisamente es el propósito de garantizar publicidad y contradicción de la prueba documental. En otras palabras, ustedes, las dos partes, tienen libertad de acudir al expediente en esta diligencia, durante el desarrollo de la diligencia, de revisar el expediente y de revisar cada uno de los documentos que en medio físico fueron allegados, para que también se verifique que no haga falta una parte del acta, una hoja, porque igual ese mismo problema se podría generar con que el documento fuera auténtico, Entonces, lo importante es que en esta misma diligencia ustedes tengan facilidad de acceso al expediente y se verifique las actas de sesión. Las actas de sesión, si están completas, para que si es del caso, se requiera a fin de completar, y muy seguramente para eso tendremos que convocar a una nueva audiencia, completar el documento que estuviese incompleto. Bueno, me gustaría entonces oír la posición de la gente del Ministerio Público respecto de ese escollo que para las partes ya no lo es, en cuanto a la formalidad del documento. Gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta que las pruebas decretadas por el despacho en este momento, como vemos al expediente, fueron allegadas en su totalidad, no veo que exista alguna objeción, si las partes así lo demuestran y así lo manifiestan, que se tome la totalidad de los documentos arrimados al proceso, y lo mismo los CDs que fueron allegados, como pleno acervo probatorio, toda vez que están dentro de las pruebas decretadas por el despacho en la audiencia inicial de este proceso. Este ministerio, desde luego, tampoco tiene ninguna objeción sobre estas pruebas. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, a continuación, vamos a dividir la audiencia en dos partes. La primera, leeré los documentos, no todos, no completamente todos los documentos, sino las actas que fueron enviadas. Y finalmente, en una segunda parte, frente a las grabaciones, quiero hacerles la siguiente propuesta. La grabación consta de 4 discos compactos. Tengo entendido que en esa sesión se evacuaron varios puntos del orden del día de diferentes temas, y revisada el acta que se allegó, y también tuve la oportunidad de oír varios de los discos compactos, pues me doy cuenta que el punto que nos interesa a nosotros, a este expediente, a esta causa, tiene que ver con el primer disco compacto y una parte del disco compacto. Eso significa entonces, mi propuesta es oír la primera parte hasta el momento en que se cierra el punto del orden del día referente a la elección de la mesa directiva, específicamente a la elección del primer vicepresidente de la mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Sogamoso. Esa es mi propuesta, quiero oírlos para conocer si están de acuerdo o no en esa propuesta que les estoy haciendo. Tiene el uso de la palabra la parte demandante. Sí, señor magistrado, me parece que es hasta incluso como hasta el minuto 23, 24, donde se termina el proceso de elección de la primera vicepresidencia del Consejo Municipal. Me parece que su propuesta es adecuada en cuestión de tiempo y celeridad del proceso.
Sí, me parece acertado que tan solo sean los minutos que se dedican a ese tema. Gracias. A ver, sin embargo, completamente de acuerdo, pero sin embargo, llegase alguna persona que haga una intervención de los concejales, lógico, tratar de dejarle a uno exponer su situación. Yo sé que hay casos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo antes de esto, ¿sí lo puedo dar, señor magistrado? Bueno, me imagino que fue en ese momento que llega una concejal, dice, yo, bueno, y lo vamos a escuchar, yo voy a votar por, bueno, estábamos los dos candidatizados para la primera vicepresidencia. ¿Usted por quién vota, señora concejal? Yo voto por un partido que no es arrodillado, que voto por Carlos Porras. Bueno, por ejemplo, es una posición de ella. Yo sé que usted va a tomar, dijéramos, que una conversación o unas palabras o lo que diga una concejal, pues yo sé que usted cómo va a tomar esas palabras de esta persona. Creo que pues no es que ella vaya a dirimir el problema, ¿cierto? Gracias. Al respecto, simplemente se oirán las grabaciones, no más, se oirán las grabaciones, eso hace parte de todo el material probatorio que al final se evaluará, se examinará y asimismo también se examinará todo el sustrato sustantivo contenido en la norma, ¿no? Entonces, al final, reunidas todas esas piezas procesales y examinadas la norma y una vez oídos o leídos sus alegatos de conclusión, pues finalmente la sala de decisión, en este caso la número 1, el tribunal, determinará el fallo del caso en única instancia, porque este proceso es de única instancia. Frente a la propuesta de oír esa primera parte de la grabación, también me gustaría conocer la valiosa opinión de la gente del Ministerio Público. Teniendo en cuenta que las partes así lo aceptan y lo ven necesario, este Ministerio Público también avala que escuchemos esa grabación, señor magistrado. Bueno, muy bien, así las cosas, ya poniéndonos de acuerdo en la metodología de esta audiencia, se incorporarán al expediente los siguientes documentos. Pruebas de la parte demandante. Se incorporan al expediente las pruebas allegadas así: acta de sesión plenaria extraordinaria número 087-2012 de fecha 1 de octubre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la reunión del Consejo Municipal de Sogamoso y se discutió los proyectos de acuerdo que crean rubros y adicionan recursos dentro del Fondo Local de Salud al presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital y se apropian los gastos de inversión, y por medio del cual se conceden facultades pro tempore al Ejecutivo Municipal para adicionar recursos con destinación específica a inversión dentro del presupuesto general del municipio. La referida acta consta a folios 122 a 126 del expediente. Acta de sesión plenaria extraordinaria número 088-2012 de fecha 10 de octubre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la expedición del decreto por medio del cual se convoca al Honorable Consejo Municipal de Sogamoso a sesiones extraordinarias, acta que obra a folios 126 a 130 del expediente. Acta de sesión plenaria extraordinaria número 089-2012 de fecha 12 de octubre del 2012, por medio de la cual se procedió a la asignación de ponentes de diferentes proyectos de acuerdo, acta que obra a folios 131 a 133 del expediente. Acta de sesión plenaria extraordinaria número 090-2012 de fecha 24 de octubre del 2012,
por medio de la cual se consignó la lectura del decreto número 301 del 2012 y se discutieron en segundo debate los proyectos de acuerdo números 039, 040, 041 y 042 del 2012, acta que obra a folios 134 a 137 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 091-2012 de fecha 1 de noviembre de 2012, por medio de la cual se consignó la aprobación de acta de sesión plenaria y se llevó a cabo la instalación del último periodo de las sesiones ordinarias, documento que reposa a folios 138 a 140 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 092-2012 de fecha 2 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la asignación del proyecto de acuerdo por el cual se fija el presupuesto general del municipio de Sogamoso de rentas, ingresos y recursos de capital y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, acta que reposa a folios 141 a 142 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 093-2012 de fecha 9 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la sustentación del proyecto de acuerdo número 043 referente al presupuesto general del municipio para la vigencia del año 2013, acta obrante a folios 143 a 145 del expediente. Acta de acuerdo de sesión plenaria ordinaria número 094 del 2012 de fecha 13 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la sustentación del proyecto de acuerdo número 043 referente al presupuesto general del municipio para la vigencia del año 2013, acta obrante a folios 146 a 148 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 095-2012 de fecha 16 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó el desarrollo del cuestionario realizado al gerente de FONVISOC, acta que obra a folios 149 a 151 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 096-2012 de fecha 19 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la lectura de los proyectos de acuerdos radicados, acta visible a folios 152 a 155 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 097-2012 de fecha 20 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la reunión del Consejo Municipal de Sogamoso, en la cual convocó a la secretaria jurídica del municipio con el fin de absolver un cuestionario planteado por la corporación. Asimismo, se nombró a los ponentes de los proyectos de acuerdo a discutir, acta obrante a folios 156 a 160 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 098-2012 de fecha 21 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó el desarrollo del cuestionario por parte de la Secretaría Local de Salud, acta que obra a folios 161 a 164. Acta de sesión plenaria ordinaria número 106-2012 de fecha 30 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la elección de secretario general, la mesa directiva y comisiones permanentes del Consejo Municipal de Sogamoso para el año 2013, acta que obra a folios 165 a 169 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 099-2012 de fecha 22 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la reunión de la Corporación Edilicia del Control Político al Secretario de Educación y Cultura, documento que reposa a folios 170 a 175. Acta de sesión plenaria ordinaria número 100-2012 de fecha 23 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la sustentación de los proyectos de acuerdo número 044, 045 y 046 del 2012 y lectura y aprobación de las sesiones plenarias número 097 y 098 de la misma anualidad, documento que reposa a folios 176 y 177 del expediente. Acta de sesión plenaria ordinaria número 101-2012 de fecha 24 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó el desarrollo del cuestionario propuesto al director de Intrasoc y se llevó a cabo la asignación de ponentes a varios proyectos de acuerdo. Acta obrante a folios 179 a 182.
Acta de sesión plenaria ordinaria número 102/2012 de fecha 26 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó el desarrollo del cuestionario propuesto al secretario de Infraestructura y Valorización Municipal y se asignó ponente a un proyecto de acuerdo, acta que obra a folio 183 a 186. Acta de sesión plenaria número 103/2012 de fecha 27 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la reunión del Consejo Municipal de Sogamoso para discutir lo referente al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, acta obrante a folio 187 a 191. Acta de sesión plenaria número 104/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó lo referente a la reunión del Consejo Municipal en donde se discutió lo relacionado con el paso del tráfico pesado en la vía principal de la ciudad y se citó al secretario de Gobierno de la municipalidad a fin de resolver un cuestionario, acta obrante a folios 192 a 196. Acta de sesión plenaria ordinaria número 105/2012 de fecha 29 de noviembre del 2012, por medio de la cual se consignó la discusión referente al proyecto de acuerdo en segundo debate, acta obrante a folio 197-198. Acta de sesión plenaria ordinaria número 107/2012 de fecha 10 de diciembre del 2012, por medio de la cual se consignó la discusión en segundo debate, 3 proyectos de acuerdo, acta obrante a folio 199 a 202. Acta de sesión plenaria extraordinaria número 108/2012 sin fecha, por medio del cual se consignó la lectura del decreto número 0347 del 2012, por medio del cual se convoca al Consejo Municipal de Sogamoso a sesiones extraordinarias, de igual forma la asignación de ponentes a los proyectos de acuerdo números 050 y 051 del 2012. Documento que reposa a folios 203 y 204 del expediente. Acta de sesión plenaria o extraordinaria número 109/2012 de fecha 26 de diciembre del 2012, por medio de la cual se consignó la asignación de ponente al proyecto de acuerdo número 050 del 2012. Documento que reposa a folios 205 a 207. Asimismo, se incorporan al expediente los siguientes documentos allegados por parte del extremo demandado. Es del caso anotar que respecto de este documento fue allegada certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde el ciudadano, donde se certifica por parte del registrador del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Pérez Díaz, que el ciudadano Cristóbal Rodríguez Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 9.529.265, expedida en Sogamoso, Boyacá, inscribió su candidatura para el cargo de alcalde municipal de esta localidad periodo 2012-2015 con el aval del Partido Social de Unidad Nacional U, documento que reposa a folio 115 del expediente. Asimismo, reposa a folio 116 a 119 del expediente una certificación suscrita por el secretario general del Honorable Consejo Municipal de Sogamoso, en la cual señala el objeto de la citación a los debates, el nombre de la bancada, fecha de sesión y número de acta. De igual forma, relaciona la forma de votación en los proyectos de acuerdo que se discutieron durante el año 2012. Este documento, suscrito por el secretario general de la Corporación de Sogamoso, obra a folios 116-119 del expediente. De esta manera se han incorporado los documentos físicos. No sobra recordar que estos documentos están en el expediente y ustedes tienen acceso al documento en esta diligencia
para efectos de garantizar el derecho de contradicción. Si tienen alguna observación hasta este momento, sería el caso frente a la incorporación de los documentos leídos. Si alguien tiene que anotar porque hizo falta incorporar algún documento o algo que decir, con mucho gusto se les concederá el uso de la palabra. A continuación, entonces, gracias. Nosotros habíamos, para la primera citación, habíamos anexado unas copias de unas actas, ¿cierto? Esas actas pues son las que vienen son las del transcurso del año, del 2012. Yo creo que reposan ahí, ¿cierto? Esas actas, esas actas fueron incorporadas en su momento, ya reposan y ya sobre eso se surtió la publicidad de esos documentos, ya están ahí, ya fueron incorporados. Listo, y lo que se le hace la solicitud respecto al señor secretario, y lo que les envía es las actas de todo el año, del comportamiento del partido de la U, ¿cierto, doctor? Esas fueron las actas que adjuntó la parte demandada en cuanto a ese punto concreto del decreto de pruebas. Me gustaría, si tiene algo que manifestar en la parte demandante, no. Ok, muy bien. A continuación, entonces, vamos a oír la primera parte de la grabación del día en que fue elegida la mesa directiva del Consejo Municipal. Hay algunas partes de la grabación que no son muy claras, son pequeños segmentos. Me gustaría entonces, por favor, que guardemos silencio, porque se requiere un poco de atención para poder entender, pero igual, a mi juicio, no veo ningún inconveniente. Son algunos segmentos que, si bien no son claros, pero sí en todo caso se entiende lo que se está hablando. ¿Me pide el uso de la palabra la parte demandante? Para efecto posterior, los CD se van a escuchar completamente, o sea, el señor magistrado digamos, para no tener que no se tenga en cuenta, digamos, por cuestión de tiempo hoy escucharíamos solamente la primera parte, pero es que como en conjunto ese día se arma una coalición de gobierno en donde el partido PIN pues queda por fuera, que es como de alguna manera lo que nosotros queremos hacer notar. Finalmente, esta coalición de gobierno, que es prácticamente la totalidad de los concejales menos los del PIN, y así se demuestra en este resumen sucinto que hace el señor secretario en la forma de votación y la forma de decisión. También ese día se elige presidente, obviamente, y eligiendo presidente se nota la coalición de gobierno. Se elige vicepresidente, pues ahí perdemos, porque pues allá hay una coalición de gobierno, con algunas excepciones respecto de algunos concejales que abiertamente manifiestan que el PIN ha estado todo el año, todo el periodo en oposición, y posteriormente hay la elección del secretario, donde vuelve y se manifiesta la coalición de gobierno, efectivamente, porque pues nosotros incluso teníamos otro candidato, e igualmente en las decisiones subsiguientes se sigue imponiendo esa coalición de gobierno, y pues el PIN queda absolutamente relegado en que ninguna decisión es, digamos, tenido en cuenta. Prácticamente el PIN algo ha, digamos, advertido cuando la ilegalidad es rampante, cuando es realmente los concejales de la coalición de gobierno ven que efectivamente están violando la ley en absoluto, que a veces es tenido en cuenta el concepto del PIN. Sin embargo, pues obviamente han habido votaciones que reposan ahí en estas actas en donde abiertamente se transgrede la ley, pero el PIN aún así es aislado. Entonces, por eso digamos que
mi pregunta iba a que no solamente se van a tomar en cuenta estos 20 minutos, sino por lo menos el primer CD un poco más adelante, que hay más decisiones. Es la señora maestro. Tanto el ponente como la sala están en la obligación de estudiar todas las pruebas documentales, desde la primera hoja hasta la última, y así mismo será con los discos compactos, ¿sí? Hemos llegado a un acuerdo en que en esta diligencia vamos a oír una parte de la grabación, sin perjuicio de que cada uno de los magistrados que conforman la sala estén digamos, cumpliendo con su deber legal de verificar cada uno de los documentos y de estudiar desde la primera hoja hasta la última que contenga el documento. Lo mismo será entonces con los discos compactos. Muchas gracias, señor maestro. Bueno, entonces a continuación oiremos lo referente a la primera parte de la grabación de la sesión del día relacionado con la elección de mesa directiva de la Corporación Edilicia de Sogamoso. Por favor, les ruego silencio, los celulares apagados, porque hay algunos segmentos de la grabación que no son muy claros, a pesar de que igual se entiende, pero si hay algunos ruidos, de pronto se pierde la concentración para poder entender la grabación.